Quien les habla es Gerald Fiemeister y vengo a invitarlos a escuchar el programa Maravillas y Misterios de la Creación. En el jardín de mi casa teníamos una fuente de greda en la cual manteníamos agua para que gorriones, chincoles, tórtolas, gatos y cuanto otro animal venga a beber. Nos resultó muy interesante observar avispas que vienen a beber a nuestra fuente. Ellas construyen nidos de papel, los cuelgan de cualquier parte de la casa. Algunas avispas beben paradas en los bordes o en las paredes de la fuente, pero lo más interesante es que unas cuantas de ellas se paran en el agua, beben y despegan. Actúan como lo hacen los helicópteros. ¿Por qué no se hunden en el agua? La respuesta es esta. En un líquido, las moléculas son eléctricamente neutras. Sin embargo, a menudo hay pequeñas fuerzas de atracción entre ellas. Estas fuerzas, llamadas fuerzas de Van der Waals, son causadas por una distribución asimétrica de cargas dentro de las moléculas. Dentro de un líquido, una molécula no experimenta una fuerza bien definida porque las fuerzas de las moléculas vecinas se anulan. Sin embargo, para una molécula en la superficie del líquido habrá una fuerza clara hacia adentro, puesto que no hay fuerza atractiva cuando está actuando desde arriba y produciendo una depresión. No hay esa fuerza. El resultado es que las moléculas de la superficie se contraen y resisten ser estiradas o rotas. Así, la superficie está bajo tensión, la llamada tensión superficial. Los componentes verticales de las fuerzas ejercidas por las moléculas sobre el objeto equilibrarán el peso del objeto. Coloque un palito pequeño de cerilla o, como se dice en algunos países, fósforo, o cualquier objeto liviano, seco, y verá la depresión de la superficie del agua. El objeto flota. Si usted acerca a la superficie del agua una aguja de coser que es de acero y la lleva en posición horizontal hasta la misma superficie del agua, también flotará. Cuando un objeto está en la superficie de un líquido, la superficie bajo tensión se conduce como una membrana elástica. Muy pocos animales tienen la capacidad de caminar sobre el agua. A orillas de un riachuelo, de un río o de alguna laguna, verá lo que se llaman mulitas de agua. Insectos que se mueven sobre la superficie en busca de una presa. Ellas corren sobre el agua haciendo uso de la tensión superficial. Las patas de las mulitas de agua crean depresiones en la superficie del agua sin penetrarla, y la tensión superficial actuando a lo largo de las patas en contacto con la superficie del agua, soporta el peso de la mulita de agua. Sus patas poseen finos pelos que no penetran la superficie del agua y así evitan que sus patas se mojen y se hundan. La lagartija basilisco de América Central puede levantarse en sus dos patas traseras y correr cortas distancias por encima del agua. Por eso recibe el nombre lagartija Jesús, en reconocimiento a la caminata sobre el mar de Galilea que hizo Jesús, según lo relata el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 19. Realmente
un milagro biomecánico. Las mulitas de agua y las lagartijas basilisco utilizan solamente un modo de caminar: correr. Aunque un investigador dice que las mulitas de agua también reman. Existe también una araña aún más experta que las mulitas de agua en caminatas sobre el agua. Es la llamada araña pescadora. Esta araña utiliza 3 tipos de locomoción, cambiando de uno a otro cuando quiera que lo desee. Para ella, la superficie del agua es como una pista de baile, corriendo sobre la superficie para atacar. Las arañas pescadoras viven en todo el territorio de los Estados Unidos y se las encuentra al acecho en los bordes de lagunas y arroyos, para cuando algún insecto caiga al agua. Ellas también pueden hundir sus patas bajo el agua y coger renacuajos y pequeños peces. La tensión superficial no es una fuerza muy poderosa, pero las arañas son muy livianas. Generalmente pesan menos de 1 gramo. Además, las patas de las arañas son largas y tienen una cubierta de cera que repele el agua. Las arañas reman sobre la superficie del agua, usando los hoyuelos que sus patas hacen en ella. De los 4 pares de patas que tiene una araña, la araña pescadora rema con los 2 pares de patas del medio. Primero empuja hacia atrás su tercer par, luego el segundo par, y cuando ambos pares están extendidos bien hacia atrás, la araña las levanta del agua y las lleva hacia adelante, mientras que mantiene inmóviles sus patas pares frontal y posterior, usando su tensión superficial para mantenerse a flote mientras prepara la siguiente remada. En el caso de las mulitas de agua, que tienen solo 3 pares de patas, únicamente su par mediano puede usar los hoyitos mientras rema. Si las arañas necesitan moverse más rápido que 30 centímetros por segundo, ellas tienen que utilizar un segundo modo de andar que un investigador lo llama un galope. Ellas se encabritan, mantienen sus patas casi verticalmente y luego las deslizan hacia el agua cortando la superficie. Una araña al galope no puede confiar solamente en la tensión superficial para mantenerse a flote. Cuando la araña empuja sus patas hacia abajo y atrás, el agua responde con una fuerza opuesta, empujando hacia arriba y hacia adelante. La fuerza hacia arriba evita que la araña se sumerja y la fuerza hacia adelante la empuja. La lagartija basilisco usa una técnica similar cuando corre sobre el agua. El galopar puede propulsar la araña pescadora a casi 1 metro por segundo. En ocasiones de menor urgencia, las arañas pueden confiar en una tercera y más eficiente forma de locomoción: la navegación a vela. Cuando sopla una brisa, las arañas pescadoras ondulan sus 2 patas frontales al viento. Si las arañas son pequeñas, levantan todo su cuerpo y dejan que la brisa las empuje por el agua como botes a vela. Debido a que el agua es tan exquisitamente resbalosa bajo la araña, aún un empujón débil puede propulsar las criaturas por una laguna. El gecko es un reptil que parece una lagartija, que vive principalmente en zonas tropicales y es activo de noche, aunque no camina sobre el agua, pero utiliza las mismas fuerzas de Van der Waals para caminar. Le encanta vivir en casas y aunque usted no lo crea, llega a ser parte de la familia.
Usted puede estar sentado en la sala leyendo o viendo televisión o conversando con su esposa, sus hijos, mientras el gecko corre por el cielo raso, patas para arriba, o subiendo y bajando paredes en plan de caza de una mosca, de una araña, de una polilla, de un mosquito u otro ser vivo. Y a veces también haciendo vida social con otros congéneres. El gecko más común que pude observar en Ruanda, África, tiene color rosado, algo translúcido, lo cual le hace ser poco atractivo. Pero hay geckos de diferentes y hermosos colores. Son una maravilla natural. Veamos por qué. Al subir una pared a 1 metro por segundo, un gecko parece desafiar la física, pues puede generar suficiente fuerza de adhesión para sostener todo el peso de su cuerpo. Con un solo dedo puede hacerlo. Sin embargo, no utiliza ninguna fuerza aparente para separarse de la superficie y dar el siguiente paso. El gecko obedece las leyes físicas del mundo subatómico. Los dedos del animal están cubiertos por delgadas hojas de tejido, ordenadas como las páginas de un libro. Cada hoja está cubierta con cientos de miles de pequeñas expansiones como pelos llamados setas. Un solo gecko puede tener 2 millones de ellas en sus pies. A su vez, estas setas se dividen en cientos de terminaciones como espátulas, más pequeñas que una bacteria, o sea, menos de 200 nanómetros de diámetro. Un nanómetro es 1/1000º de milímetro. Una sola seta podría sostener el peso de una hormiga. El poder de adhesión se debe a una débil interacción entre los átomos de las terminaciones como espátulas de la seta y los átomos de la superficie donde camina o corre el animal. Esta interacción proviene de un fenómeno conocido en física cuántica como fuerzas de Van der Waals. De esta forma, cada pie permite que muchos átomos lleguen a una intimidad con la pared y actúan como una especie de pegamento. Si el ángulo del pie cambia, la atracción de los átomos desaparece y el pie se despega. Actualmente, el equipo que estudió el gecko está tratando de inventar una mejor cinta adhesiva basada en sus descubrimientos sobre el gecko. Los 3 animales mencionados, el gecko, la mulita de agua y la araña pescadora, nos muestran que han sido formados por un científico que conoce las leyes físicas a la perfección y con ese conocimiento los creó, colocando en sus cuerpos lo necesario para que las leyes físicas y biológicas se cumplan. El azar y la casualidad no conocen nada. Aquí hay sabiduría, ciencia y tecnología combinadas. ¿Qué les parece? Algo de la naturaleza tan fantástico, tan maravilloso, que el azar no puede producir.